Entonces, de Teresa va a ser el examen, sí, para que estén, o sea, va a ser en la, digamos, como la clase de Teresa, entonces, sí va a ser, el examen va a ser en la parte de Teresa, ¿no? Va a ser ahí, con ella. Sí, mañana es examen, entonces pues les deseo suerte a los que ya están. Entonces, pues se publicará ya mañana el examen a la hora del curso de Teresa y va a ser, pues en principio una hora, yo creo que una hora basta, pero si hay necesidad de más tiempo, pues también van a tener un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, pues ahora sí, ya acabamos, ya tienen todo para su examen. Ya vamos a empezar ahora sí con los lenguajes libres de contexto. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto. Entonces, para lo que vimos ya es precisamente que los lenguajes regulares son equivalentes a los lenguajes generados por algún autómata, ¿no? Entonces, eso es lo que ya vimos, ya sea el autómata puede ser determinista o no determinista, puede ser transiciones epsilon. De hecho, ya vimos cómo pasar, digamos, dentro de los autómatas, sabemos cómo pasar de los autómatas finitos no deterministas, vamos a poner aquí con transiciones epsilon. Estos son sabemos cómo pasar de ellos hacia los autómatas deterministas y como además hemos visto que los autómatas finitos no deterministas comunes en transiciones epsilon son parte de los autómatas con transiciones epsilon, pues entonces ya tenemos cómo pasar a los deterministas. También ya sabemos cómo manejar las expresiones regulares. Aquí precisamente tenemos la parte de expresiones regulares, llamamos regex, y entonces ya tenemos todo eso, ¿no? Ya tenemos toda la parte de estos, digamos, de los lenguajes regulares, pero también acabamos con digamos, una caracterización que es el lema del bombeo, el lema del pumping lema. Entonces vimos que precisamente el lema del bombeo nos dice que para todo lenguaje regular, bueno, todo lenguaje de autómata, lenguaje regular, que tenga una longitud mayor a una constante, que esa constante depende precisamente del lenguaje y del autómata. Entonces, todo lenguaje que tenga una constante mayor a una longitud mayor a esa constante, vamos a poder tomar un prefijo, vamos a poder dividirlo en tres, ¿no? En X, Y, Z. XY va a ser el prefijo que tiene que tener una longitud menor o igual a N, y Y va a ser diferente de epsilon, y precisamente lo que nos dice el lema de bombeo es que podemos bombear Y tantas veces como queramos, desde 0 hasta N veces en el lenguaje, ¿no? Y de hecho lo que vimos es que un lenguaje, lo voy a poner aquí en otro color, el lenguaje contiene, por ejemplo, a cadenas, vamos a pensarlo así, 0, N, 1N, no es regular, porque no cumple el lema del bombeo. Es decir, aquí, para cualquier cadena, podemos pensar en un ejemplo, no podemos pensar en una cadena, por ejemplo, de longitud 4, ¿no? Entonces, precisamente podemos empezar, o sea, podemos decir que N es igual a 2, o sea, la constante del lema del bombeo. Entonces, pues lo que vamos a tener aquí es que no hay una forma en que yo pueda cumplir las condiciones del lema del bombeo y que me dé precisamente pues el resultado del lema del bombeo. Es decir, yo puedo tomar, por ejemplo, Y puedo tomar que sea igual a 0,1, o sea, que esto sea Y, entonces esto va a ser Z, pero de hecho esto no lo puedo hacer, no puedo hacer esto. O sea, tendría que, de hecho podemos hacer esto, vamos a pensar que N es igual a 3, ¿no? Para que podamos hacer esto. Porque si N es igual a 2, ya, o sea, de hecho no me sirve, ¿no? Pero si queremos como elevar un poquito más la apuesta y decir que N es igual a 3, entonces yo puedo hacer esto. Y precisamente, esta cadena tiene longitud 4, entonces es mayor igual a 3. Y bueno, aquí el prefijo 0, 0, 1, que es XY, pues tiene una longitud menor o igual a 3, en particular es igual, ¿no? Pero lo que no puedo hacer es precisamente bombear esta cadena. O sea, por ejemplo, si yo aquí tomara 0, 0, 1 es esta. O sea, si pongo Y a 0, pero si pongo Y al cuadrado, pues puedo poner 0, 1, 0, 1. Y entonces no me queda, ¿no? Porque precisamente esta cadena no está en el lenguaje. Y de hecho, pues, por ejemplo, yo podía tomar Y igual a 0. Y igual, en este caso la longitud del prefijo es 2, entonces sí es menor o igual a 3.
Pero igual si yo, por ejemplo, lo bombeo 0 veces, entonces me queda 0, 1, 1, que es un 0 que tiene números de ceros distintos de los unos, entonces tampoco es parte del lenguaje. Y no hay forma de que yo pueda hacer que cumpla el lema del bombeo este lenguaje. Entonces este lenguaje no es un lenguaje regular. De hecho, pues si lo queremos pensar así, no puedo definir un autómata que que describa este lenguaje, simplemente. O sea, aquí puedo pensar, digamos, lo más común que puedo hacer es que, bueno, pase aquí 0 veces, después igual meto una transición epsilon, igual la podría eliminar, pero pues meto una transición epsilon, y después pongo aquí, digamos, ya un estado final, y que pase una vez, ¿no? Pero precisamente este lenguaje, o sea, este es el autómata, y el lenguaje de este autómata es distinto, o sea, no es el lenguaje que me interesa, que es las cadenas de ceros que inician con ceros y terminan con unos, que tienen igual número de ceros y igual número de unos, porque aquí puedo tener precisamente una posible cadena 0, 1, 1, ¿no? Esta cadena de acá es aceptada por este lenguaje del autómata y no es parte del lenguaje de este de acá, ¿no? Entonces no es parte de acá. Entonces, pues el problema aquí con los autómatas, de hecho lo podemos pensar así, con este tipo de autómatas finitos, es que cuando llega acá al estado Q1, ya no tiene memoria para recordar cuántos ceros vio. O sea, no puede saber cuántos ceros. Aquí es necesario que sepa cuántos ceros vio para poder pues poner ese mismo número de unos. Entonces, este autómata finito no me da para eso, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa en particular con este lenguaje y en particular pues con otros lenguajes. De hecho, vamos a definir, este es un lenguaje libre de contexto y vamos a empezar entonces con los lenguajes libres de contexto, ¿no? Vamos, en general, una pequeña introducción, pues los lenguajes libres de contexto, Context Free Language, o vamos a abreviarlos como SFL, precisamente de Context Free Language. Entonces, ese tipo de lenguajes fueron desarrollados por Chomsky. No, Chomsky, no sé si lo conozcan, ha sido un famoso, sobre todo por opiniones políticas, ha venido a la UNAM, todavía vive, ya está grande, fue en su tiempo muy famoso, es también principio lingüista, y bueno, él, pues hay que notar que estos lenguajes libres de contexto, pues tienen son esenciales en los compiladores, la parte sintáctica del compilador. Ustedes cuando vean sus clases de compiladores van a ver muchos tipos de lenguajes, porque precisamente pues la idea es hacer parser sobre los lenguajes de programación para poder interpretarlos, y entonces usan precisamente los lenguajes libres de contexto. Entonces, precisamente pues se usan para eso, ¿no? También dentro de digamos, dentro de esta misma característica, de hecho, los XML pues, son un lenguaje parecido al de programación, es un lenguaje extendido, ¿no? El Extensible Markup Language, que es como HTML, pero extendido. Y precisamente aquí también son importantísimos los lenguajes y las gramáticas libres de contexto, porque también este tipo de lenguajes como el XML, no sé si alguno lo ha usado, pero generalmente nosotros definimos como nuestras etiquetas y pues digamos, el intérprete pues vaya, interpreta esto y nos da pues cierto formato de cómo leer el lenguaje, ¿no? Aquí se usa precisamente algo que se llama DTD o Document Type Definition, definición del tipo de documento, que es básicamente pues también una especie de gramática libre de contexto, que nos está diciendo, pues si tú observas esto, entonces esto implica, por ejemplo, piensa en HTML, pues HTML, el head implica que pues ahí tenemos que ponerlo en cierto formato, ¿no? Que es la parte de cabezal del documento, etcétera, etcétera. Entonces, también es un importante para eso. En particular, pues estas aplicaciones que ponemos aquí son todas similares. Es parsear una cadena, un texto, vaya, para poder interpretarlo, para saber qué está diciendo ese texto, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los lenguajes libres de contexto, por eso son sumamente importantes. Pero además vamos a ver, sobre todo cuando lleguemos a máquina de Turing, que tienen también una importancia teórica importante en esta parte de la teoría de la computación y que incluso pues, se relacionan mucho con las máquinas de Turing. Entonces, vamos a dejar esto. Vamos a pasar ahora sí a su definición formal. ¿Qué vamos a entender por una gramática libre de contexto? Va a ser una gramática, ¿no? En particular, ya sabemos que es una gramática que contiene símbolos de un alfabeto finito. Vamos a llamarlos símbolos no terminales, perdón, del alfabeto, que son precisamente las cadenas de los lenguajes que nos interesan, o sea, pues que vamos a formar las cadenas de los lenguajes. Vamos a tener un segundo conjunto de símbolos, también finito, que vamos a llamar símbolos no terminables o a veces variables, que de hecho también definen sublenguajes o lenguajes. Eso vamos a ir viendo poco a poco.
Entonces vamos a tener símbolos que aquí pues le pongo x1, x2, xk, que no son parte del lenguaje de la gramática, ¿no? Sino que nos sirven para definir los lenguajes y por eso les llamamos no terminales, porque no terminan, no, digamos, no son parte de lo que me interesa que esté al final de mi gramática. A veces también les llamamos variables porque precisamente pueden usarse para sustituir ciertas cadenas, ¿no? Como variables en matemáticas completamente, ¿no? En particular, hay un símbolo destacado de los símbolos, de las variables, de los símbolos no terminales, que se llama el símbolo inicial, que es el que precisamente inicia todo el lenguaje. Y pues ya sabemos que tenemos sus reglas, que son las reglas, es una relación, un sistema de similitud, como ya lo vimos, que toma un símbolo no terminal y nos lleva hacia un símbolo, bueno, hacia una cadena de terminales o no terminales. De hecho, esta es la característica esencial de la gramática libre de contexto, porque en general, voy a ponerlo acá, en general, de hecho, habíamos visto en las primeras clases que una gramática tiene un conjunto de reglas, que es una relación que está en delta, unión, sigma, con el más acá, cruz, y bueno, lo de acá es lo mismo, delta, unión, sigma. Esa es como la gramática general, ¿no? De los lenguajes en general, de hecho los lenguajes recursivamente numerables, pero lo que nosotros hacemos es poner una restricción. Y entonces mi restricción para precisamente limitar los lenguajes, para que sean simplemente libres de contexto, es que yo voy a tomar simplemente un solo símbolo no terminal. O sea, siempre aquí a la izquierda de las reglas va a aparecer un símbolo no terminal, una variable. De hecho, pues las reglas se van a ver como aquí lo tenemos. Van a ser reglas del tipo una variable y cualquier cosa, donde esta cama es una cadena de terminales o terminales. A la derecha puede aparecer cualquier cosa, pero a la izquierda siempre tiene que aparecer un no terminal, una variable. En lenguajes más, digamos, de mayor rango, como los lenguajes de tipo 1, de tipo 0, acá podemos tener menos restricciones, pero aquí esta es la restricción esencial de este tipo de lenguajes. Y de hecho, pues podemos ver muy fácilmente, igual lo pongo acá, igual no lo puse acá, pero podemos ver que las gramáticas regulares, vamos a poner GR, son parte, o sea, de hecho todo el lenguaje regular está contenido en lenguajes libres de contexto, aquí le llamamos Context Free Grammars, SFG. Entonces, las gramáticas regulares están contenidas en las gramáticas libres de contexto y la demostración es muy fácil porque si recordamos las gramáticas regulares son de la forma, de esta forma, ¿no? Un símbolo y uno terminal. O sea, aquí tenemos uno terminal, aquí tenemos un terminal y las gramáticas libres de contexto son X y cualquier cosa, ¿no? Pero en particular, pues esta cualquier cosa puede ser este gamma, porque es esta parte de acá. Entonces, una gramática regular es una gramática libre de contexto y por lo tanto también un lenguaje regular es un lenguaje libre de contexto. O sea, esta parte de los lenguajes libres de contexto generaliza aún más los lenguajes regulares. Todo el lenguaje regular va a ser libre de contexto, pero no todo el lenguaje regular es libre de contexto. De hecho, ya vimos que hay lenguajes libres de contexto, o sea, tenemos así, ¿no? Tenemos, acá están los lenguajes libres de contexto, y por acá están los lenguajes regulares, ¿no? El lenguaje regular. Y de hecho, pues acá vimos que por aquí en los lenguajes libres de contexto que no son regulares, pues tenemos al de ANBN, o bueno, 0N, 1N, ¿no? Ese no es regular y sí es libre de contexto. Entonces, ya con esto en mente, ahora sí, vamos a ver lo que son las producciones. Precisamente aquí va a ser muy importante. Aquí, a diferencia de los lenguajes regulares, si bien tenemos gramáticas en los lenguajes regulares, como que son un poco triviales, porque precisamente son de esta forma, o sea, como, voy a volver acá, son de esta forma siempre, y de hecho, pues, si quisiéramos hacer un árbol sintáctico, pues veríamos que es casi una, o sea, es como, sería algo de esta forma, ¿no? Entonces, como que, básicamente es una cadena, ¿no? Porque vemos que precisamente aquí está generando como una diagonal, donde esa diagonal, pues la cadena que me interesa. Entonces, como que no son tan interesantes estas gramáticas, pero existen, ¿no? Pero en los lenguajes libres de contexto, sí nos va a importar mucho la gramática. De hecho, vamos a empezar viendo a fondo las gramáticas libres de contexto. Por eso vamos a estudiar precisamente estas producciones, este tipo de producciones, y vamos a estructurarlas un poquito más. En general, cuando hablemos de una producción, de una gramática libre de contexto, vamos a hablar de dos elementos, que es la cabeza, que es precisamente esta X de acá, es el símbolo no terminal o variable,
que siempre está a la izquierda de la producción, es simplemente un elemento, ¿no? Y algo importante, el cuerpo, precisamente es la cadena de 0 o más terminables y variables, que es esta parte de acá, es esta parte gamma. Precisamente como gamma está aquí es unión, aquí es, de hecho aquí está mal, es unión, no es producto, es unión, está en la unión de delta sigma, entonces puede ser epsilon, o puede ser una cadena de deltas, una cadena de sigmas, bueno, de terminales, o una cadena de combinación de varias, ¿no? Entonces, pues, el cuerpo es eso. Y aquí, de hecho, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a tomar esta gramática donde de hecho, está aquí los símbolos, no sé qué, este es el terminal. De hecho, aquí, estos son los terminales. Aquí los no terminales, las variables son E, y no ese, está mal ese y no sé, lo dejé aquí, pero es E, y lo voy a corregir, lo subo todavía no acabo la presentación, entonces lo voy a corregir. Aquí los no terminales son E, de hecho, vamos a ir al pizarrón para que quede más claro. Entonces, porque si no, aquí vamos a definir esta gramática donde precisamente mis no terminales van a ser E e I. Mis terminales van a ser, que tengo A, B, 0, 1, las operaciones, el producto, la suma, y los paréntesis, ¿no? Aquí generalmente quiero generar cadenas que tengan como operaciones aritméticas entre ceros y unos, ¿no? Entonces, estos son mis terminales. Mi inicial, pues, es E. Este es mi inicial. Y mis reglas van a ser las que puse acá, ¿no? Una regla de mi inicial va a ser que puedo escribir el inicial como E, no, como I, perdón. Lo puedo escribir como una operación de una expresión de I más E. Puedo escribir esto como I producto E, o puedo escribirlo como E entre paréntesis, ¿no? Y ahí lo puedo escribir como 0, 1, AB, o bien, ¿sí? Como cadenas de ceros y unos, cosa como 0, 1, 0i, perdón, que es esta i, 1i. Y bueno, también podemos poner aquí A, I y B, ¿no? Para que quede también cadenas de variables, ¿no? Aritméticas. Y entonces, pues aquí, pues precisamente vemos, ¿no? Aquí tenemos tenemos el cuerpo, que es EI, y vemos que, perdón, la cabeza, que es EI, y los cuerpos, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un terminal, que es este de acá, y tenemos combinaciones con no terminales. Tenemos aquí, precisamente, que es uno terminal, y aparece dos veces, ¿no? Entonces, esta es mi gramática. Y pues, de hecho, vamos a ver cuándo una gramática pues acepta una cadena. Por ejemplo, aquí podemos pensar, se ve claramente que vamos a ponerlo así, esta gramática pues se puede aceptar una cadena de este estilo, ¿no? Por ejemplo, se puede aceptar una cadena de este estilo. Pero vamos a ver cómo comprobamos eso, cómo vamos a hacer para demostrar que esas cadenas son parte del lenguaje de la gramática. Vamos a ver qué pasa, cómo definimos esto, ¿no? Entonces, aquí tengo una gramática, es simplemente un ejemplo de gramática libre de contexto. Y de hecho, podríamos pensar en una gramática de lenguaje, vamos a pensarlo así, ¿no? Bueno, igual, eso lo vemos ahorita, pero podemos pensar precisamente aquí aparte como una gramática, vamos a poner así, para el lenguaje que acabamos de definir, que sería el de ceros n veces y 1 n veces, ¿no? Y de hecho, esta gramática sería muy simple, ¿no? Los terminales serían 0, 1. El inicial, vamos a poner nada más un símbolo, una variable que va a ser S, que de hecho pues es el símbolo inicial. Y entonces mi gramática sería algo de la forma, iniciamos con S. Podemos producir 0 y 1, que es parte de este lenguaje. Incluso podríamos pensar que n es mayor a 1 para que no tengamos epsilon, pero podemos poner el epsilon por acá, también lo podemos producir. Pero precisamente para producir estas cadenas, pues tendríamos que usar algo de esta forma, ¿no? Vamos a poner aquí 0, S, 1.
Y de hecho vemos que bueno, vamos a ver que esta gramática acepta todas las cadenas, genera las cadenas de este estilo, ¿no? No sé si lo alcanzan a ver, pero genera todas las cadenas de este estilo. Y por lo tanto, pues tenemos una gramática que su cabeza es solamente una variable y su cuerpo es cualquier cosa, por lo tanto, esto es un lenguaje libre de contexto, porque obviamente está generado por una gramática libre de contexto. Si logramos demostrar que esta gramática genera este lenguaje, pues ya acabamos ya sabemos que este es un lenguaje libre de contexto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Acá tenemos, vamos a ver, déjenme ver. Bueno, el lenguaje, vamos a hablar del lenguaje de una variable. También, como decíamos, aquí estamos hablando como un lenguaje. Entonces, si tenemos una variable X en delta, donde pues este es el delta de la gramática, el lenguaje de esta variable va a ser todas las cadenas que se pueden derivar desde X con la gramática, básicamente. ¿Recuerdan este símbolo de derivación de la gramática? No, lo vimos en las primeras clases, pero quiere decir que si ocupamos esta regla, por ejemplo acá, vamos a ir a este ejemplo, ¿no? Otra vez voy a regresar acá. Acá tengo que el inicial es E, pero puedo definir el lenguaje de I, que el lenguaje de I pues es todas las cadenas que puedo derivar desde I. Por ejemplo, aquí pues tengo que empezar con esto. Entonces, por ejemplo, aquí puedo aplicar la regla que este lenguaje pues contiene al 0, ¿no? Porque puedo aplicarlo, termino en terminal, en 0, puede producir al 1, puede producir A y B, de hecho casi produce todo el lenguaje. Y, por ejemplo, puede producir a 0 y bueno, 0, 0, ¿no? Que sea un caso, o a 0, 1. Entonces puede producir estas cadenas. Entonces podemos ver que, de hecho, esta I pues produce como todos los números de binarios o con combinaciones de variables que son A y B, pero no produce operaciones, no produce A más 0 más 1 o A más B, no produce eso, no solamente produce esto. Entonces es como precisamente el lenguaje de E, que es el lenguaje del inicial, ya de la gramática, sí produce todas las operaciones, pero el lenguaje de I solamente produce los dígitos, ¿no? Los números en sí mismos, ¿no? O las variables en sí mismas, de A y B. Entonces ese es el lenguaje de acá. Entonces, una forma precisamente en la que vamos a determinar cómo vamos a hacer estas producciones va a ser con lo que llamamos con la inferencia recursiva. Entonces, para esta no vamos a usar tanto, pero es importante mencionarla. La inferencia recursiva va a ser, bueno, tenemos una cadena que queremos ver si pertenece a la gramática. Entonces, vamos a ver si esta cadena puede derivarse de las producciones de la gramática partiendo del inicial. Es decir, si es parte del lenguaje del inicial, no es lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a ver, primero vamos a empezar con las derivaciones en un paso. O sea, aquí en la gramática, por ejemplo, tenemos derivaciones en un paso que es I deriva en A, I deriva en B. Y bueno, también tendremos que tener, aquí no sé si me faltó, pero podremos también poner al I deriva en 0 y I deriva en 1, que son los que tenía hace rato, ¿no? Entonces tenemos esta gramática. Y entonces, cuando tenemos una variable que su cuerpo es un terminal, entonces decimos que va a derivar en un paso. Y por lo tanto, pues A está en el lenguaje de X, ¿no? Esto es muy simple, ¿no? De hecho, aquí podemos ver eso, ¿no? Lo que hicimos ahorita, pues A y B están en el lenguaje de I, y 0 y 1, si los ponemos como terminales, están en el lenguaje de I. Y bueno, aquí también tenemos la derivación en n pasos, que es, bueno, si tengo precisamente una variable, que vamos a tener que generar una WI, vamos a pensar que WI está en el lenguaje de Y, y además, pues tenemos precisamente que X deriva a estas YCs, o sea, vamos a pensarlo así. Tenemos una cadena, voy a dibujarlo acá, para que claro. Porque a lo mejor es un poquito confuso, ¿no? Tenemos una cadena, tenemos una serie de símbolos, WI, que están en el lenguaje de una serie de símbolos Y. Entonces vamos a tener una cadena que puede ser precisamente la concatenación de estas Ws. O sea, aquí cada W es una WI. Y sabemos precisamente que cada una de estas Ws, W sub I, está en un lenguaje de una Y. Y además, entonces, tenemos precisamente que hay una regla que deriva, o sea, cuyo cuerpo son estas Yes, Is. Entonces, como sabemos, precisamente cada una de estas Ws está es parte del lenguaje de alguna de estas Yes. Entonces veremos que si ponemos estas Yes ordenaditas, o sea, aquí por ejemplo sabemos que esta te lleva a W1, o sea, en varias derivaciones, esta te lleva a W2. Es una definición recursiva finalmente. Esta te lleva a WN, pero precisamente
esto era igual a W. Entonces lo que vamos a concluir aquí es que W es parte del lenguaje de X. Entonces eso es lo que llamamos inferencia recursiva, precisamente es una definición recursiva. Empezamos con las derivaciones en un paso, que es decir que básicamente un símbolo es parte del lenguaje de la variable que la deriva, cuyo cuerpo es pues ese símbolo, y después precisamente si tenemos las cadenas que pertenecen a los lenguajes de variables y tenemos una regla que deriva esas variables, entonces la concatenación de esas cadenas está en el lenguaje de la variable X. Y por lo tanto, pues, digamos, si X es igual a S, pues podemos decir que W está en S, y por lo tanto, pues W es parte del lenguaje de G, porque el lenguaje de G, el lenguaje de gramática, es el lenguaje de S, del símbolo inicial, y por lo tanto G deriva a la gramática, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Déjenme hacerlo un poquito más fácil. Entonces, vamos a ir acá antes de pasar al ejemplito, porque acá lo que tenemos, vamos a pensar en la gramática que vamos a definir, que era esta bien simple, ¿no? 0, 1, 0, S1, ¿no? Aquí nada más tenemos una variable, pero por ejemplo, lo que nos está diciendo aquí esta inferencia recursiva es que 0, 1 está en el lenguaje de S, o sea, de hecho está, y por lo tanto es parte de la gramática. Pero ¿qué pasa con 0, 0, 1, 1, ¿no? Aquí lo que sabemos, precisamente vamos a tomar esto, vamos a tomar así, voy a poner otro colorcito, vamos a tomar a esta como W1, o sea, W1 va a ser 0, y W3 va a ser 1, y W2 va a ser 0, 1. Sabemos que W2 está en el lenguaje de S, pero precisamente tenemos una regla que es, la podemos poner así, o sea, podemos poner, ¿cómo le ponemos? Bueno, igual así, ¿no? 0, S1, donde precisamente podríamos decir es Y1, este es Y2, y este es Y3, ¿no? Por decir algo. Y pues Y3 es precisamente 0, Y2 es 1, o sea, son terminales. De hecho, acá en la definición, déjenme ver, acá, no pedimos que estas sean variables, pueden ser, estas Y pueden ser o terminales o no terminales, pueden ser variables o terminales de la cadena. Entonces, en particular, pues estas, aquí precisamente tenemos esto, ¿no? Que Y1, Y2 y Y3, Y1 es esta, Y2 es esta, entonces aquí pues tenemos que, sabemos pues que 0 está en el lenguaje de Y1, trivialmente, 1 está en el lenguaje de Y3, y sabíamos ya por, digamos, por recursión, que 0, 1 está en el lenguaje de Y2, ¿no? Que en este caso es S. Por lo tanto, 001 está en el lenguaje de S. Y de hecho aquí concluimos que pues este es parte del lenguaje de la gramática, ¿no? 0011 está también en el lenguaje de S. Pero más aún, o sea, si tuviéramos otra cadena, por ejemplo, podríamos hacerlo así otra vez, por favor, cadena 0, 0, 0, 1, 1, 1. Pues ya sabemos que esta está en el lenguaje de S, por lo que acabamos de demostrar. Entonces la cadena de acá, o sea, el mismo argumento que usamos acá, pero usando Y2 igual a esto, nos da, pues, que esta cadena está en el lenguaje de S. Entonces toda esta cadena está en el lenguaje de S. Y de hecho, precisamente por inducción, podríamos demostrar que para toda cadena de la forma 0n, 1n, o sea, podemos demostrar por inducción, o sea, ya lo hicimos para la base, ahora precisamente suponemos que, o sea, esto es igual a 0, 0n menos 1, 1 menos n menos 1, 1, y por inducción sabemos que esto está, por hipótesis de inducción sabemos que esto está en el lenguaje de la gramática, el lenguaje de S, pero precisamente hacemos este mismo argumento, y entonces sabemos que todo este lenguaje está en el lenguaje de S, entonces inductivamente ya hemos demostrado que todas las cadenas 0n, 1n, están en el lenguaje de S, por lo tanto son lenguajes de esta gramática, ¿no? Entonces para eso nos sirve la inferencia recursiva. De hecho es algo que vamos a estar usando para hacer demostraciones. Aquí hay un ejemplo ya con esta gramática de acá. Aquí, por ejemplo, podemos ver, pues en principio, ¿no? La cadena A está en la gramática, esta es lenguaje de I, B es lenguaje de I, bueno, aquí es B chiquita, B0 es lenguaje de I, etcétera, etcétera. Entonces son lenguajes de I. Entonces, porque esto los deriva en un paso, A y B, esto los deriva en dos pasos. De hecho, precisamente aquí usamos recursión sobre 2 para derivar B0, usamos que esto es I, y entonces sabemos que B está en el lenguaje de I,
Entonces aquí sabemos que este puede ser B porque está en el lenguaje de I, entonces B0 está en el lenguaje de I, ¿no? Y bueno, así lo hacemos recursivamente. Por ejemplo, aquí hacemos otra vez recursión, pero con 3. Entonces sabíamos que B0 está en el lenguaje de I. Entonces si le agregamos, digamos, I concatenado con 0, pues es B0, 0. Entonces sabemos que está en el lenguaje de I. Después aplicamos este de acá, ¿no? Por ejemplo, inducción sobre la 1. Sabemos que I está en el lenguaje, que A está en el lenguaje de I, pero como E deriva en I, entonces también A está en el lenguaje de I, ¿no? En el lenguaje de E, perdón, en el lenguaje de E, porque precisamente por la parte de acá de la inducción, de la recursión. Y bueno, así lo hacemos, o sea, es la misma idea hacerlo recursivamente para llegar a demostrar, pues que, por ejemplo, en particular que la cadena A por A más B00 está en el lenguaje de E, ¿no? Entonces, por lo tanto, es parte del lenguaje, como es el inicial, pues es parte de la gramática, del lenguaje de la gramática, ¿no? Entonces, esta parte, entender esta inferencia recursiva va a ser muy importante porque nos vaya a ayudar a hacer demostraciones de que digamos una cadena, que un lenguaje es el generado por la gramática, como lo vimos ahorita, ¿no? Sobre todo cuando tenemos estas Ns, ¿no? Estos superíndices, estas potencias de cadenas, porque podemos hacer inducción sobre eso, usamos esto y pues podemos demostrar que está en el lenguaje, que es parte del lenguaje y por lo tanto que el lenguaje está definido por esa gramática. Entonces igual aquí, esta es la misma idea, no la profundizo tanto, pero es la misma idea, ¿no? Como he demostrando, cada elemento está en el lenguaje de la variable hasta llegar hacia demostrar que pues podemos llegar con ello al terminal, o sea que la cadena está en el lenguaje de un terminal, y por lo tanto la cadena está en el lenguaje en general, ¿no? Y esa es una forma precisamente de ver que una gramática está que una cadena está en el lenguaje. Otra forma es a partir de las derivaciones. Vamos a hablar de una derivación. Entonces vamos a decir que tenemos que X deriva en Y. Aquí X son tanto terminales como terminales. En la gramática de G, sí, solo sí. X es igual a, bueno, en general X va a contener a un no terminal, o sea, alfa X va a ser, X generalmente va a ser terminal en particular, y beta. Entonces, alfa y beta van a ser cualquier cadena, aquí no lo puse, pero alfa y beta son cadenas de terminales no terminales. X generalmente es una terminal, y bueno, Y va a ser igual también alfa beta, o sea, alfa y beta se van a repetir, pero va a haber un cambio a Y. Y puede ser no terminal o terminal, tampoco lo puse, pero bueno, se entiende, porque precisamente va a existir una regla que me lleve de X a Y. O sea, de hecho es muy parecido a lo que teníamos antes, ¿no? Pero vamos a ver cómo funciona esto. Va a ser como inverso a la inferencia recursiva. Entonces aquí lo que tenemos es que X, si existe X y deriva en y además puedo ver que X es X con un contexto que es alfa y beta, y Y es Y con el contexto alfa y beta, entonces voy a decir que X deriva en Y. Y vamos a anotarlo así, X, como este símbolo de implicación, Y. Y aquí vamos a poner la gramática si es el caso, o vamos a poder eliminar este simbolito si es el caso, ¿no? Entonces, precisamente aquí en general, vamos a hablar de derivación por la izquierda o por la derecha. Bueno, vamos a ver lo de la derivación, ¿no? Vamos a ver lo de la derivación desde el profesor puesto de la derecha a izquierda. Entonces vamos a usar esta misma gramática. Entonces vamos a borrar por pases de acá. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Por ejemplo, podemos ver que S deriva en 0,1 en un paso, ¿no? De hecho, S deriva en 0,1. Entonces, lo podemos pensar así, ¿no? En particular, por ejemplo, podemos ver claramente que S deriva en 0,1. O sea, aquí no hay gran problema porque precisamente pues tenemos que, pues el contexto es epsilon, o sea, tenemos alfa igual a epsilon, beta igual a epsilon, y entonces S deriva en 0,1, porque existe la regla S de esta forma, ¿no? Pero también, por ejemplo, podemos notar, por ejemplo, aquí sí, bueno, aquí es igual, ¿no? S deriva en 0, S1. Entonces aquí, pues el contexto es precisamente epsilon otra vez, ¿no? Porque tenemos S deriva en esto, ¿no? Acá. Pero también acá podemos notar, otra vez ahora sí, que este 0S1 deriva en 0, 0, S1, bueno, en 001, ¿no? De hecho, vamos a dejar más directo, deriva en 011. Aquí el contexto, precisamente, aquí, este es X, pero aquí precisamente tenemos alfa igual a 0, beta igual a 1, y tenemos la regla de S deriva en 0,1. Entonces, como tenemos esta regla, pues vemos que aquí tenemos, precisamente aplicando esto, podemos derivar en esto. O sea, aquí tenemos la regla S deriva en 0,1. Pero como teníamos el contexto alfa y beta, pues tenemos también aquí alfa y beta.
Entonces podemos decir que 0S1 deriva en 0,1,1, ¿no? Y de hecho, pues, si aplicamos precisamente como transitividad, que es lo que ahorita vamos a ver, podemos ver que S va a derivar en 0,01 y por lo tanto 0,01 es parte del lenguaje. Es otra forma de hacerlo. Y en particular, generalmente, vamos a hablar de derivación por la izquierda y derivación por la derecha. Esto simplemente pues implica qué símbolos empiezo a derivar primero. O sea, qué símbolos expando primero, básicamente. Aquí, por ejemplo, tenemos una derivación por la izquierda. Entonces voy a derivar primero esta E de la izquierda. Entonces derivo E, deriva en E.E, que es el producto, porque tenemos esta regla E.E. Después, como E deriva en I, pues podemos decir que el contexto es punto E. Entonces, E deriva en I. Entonces podemos derivar precisamente primero la variable de acá de E, ¿no? Entonces, si hiciéramos derivación por la derecha, primero expandiríamos esta E. Entonces aquí tendríamos E, I, pero como estamos haciendo derivación por la izquierda, primero expandimos esta E, entonces nos queda I, E, ¿no? I por E. Después, seguimos expandiendo por la izquierda, entonces tenemos que expandir A, perdón, I. Entonces sabemos que existe la regla I, deriva en A, entonces podemos decir precisamente que I por E deriva en A por E. Y bueno, ya no lo puedo expandir más, tampoco el por, porque pues ya el producto, porque ya es terminal. Y entonces ahora nos fijamos a derivar el que está, digamos, la variable no terminal de hasta la derecha, que en este caso es C. Y bueno, E pues deriva en paréntesis C, A, pues, entonces tenemos A por E, paréntesis C. Después esto deriva en A por paréntesis E más C. Y así nos vamos, ¿no? Ahora derivamos en la extrema derecha, izquierda, perdón, que es esta E, que no es terminal, el único terminal, entonces esto deriva en A por paréntesis I más E, y bueno, derivamos en A por A más E, etcétera, etcétera. Y así lo vamos haciendo, precisamente hasta notar que esto deriva en A por A más B00, que bueno, aquí ya tenemos puros terminales, ya no hay más derivaciones, porque no hay reglas que me lleven hacia terminales, hacia otra cosa, entonces ya acabamos y vemos que precisamente hay una derivación, bueno, que podemos hacer derivaciones desde el símbolo inicial hasta la cadena final de terminales. Y entonces, en general, aquí no definir estas están al revés. Primero tendríamos que definir esta, porque si no, no entendemos lo que queremos decir. Entonces vamos a hablar de una forma sentencial. Vamos a decir que precisamente si tenemos una gramática G, una gramática de niveles de contexto, tenemos una cadena alfa, entonces una forma sentencial va a ser algo de esta forma, vamos a anotar de esta forma. Sé que me falta contexto. Si me falta contexto, falta una lámina, porque tenemos que entender qué es lo voy a anotar, porque por alguna razón no lo puse, pero vamos a definir precisamente la extensión. Como hacíamos con la extensión de las transiciones, vamos a definir la extensión de la derivación. Entonces, lo primero que hacemos con la derivación es que si tenemos, vamos a ponerlo así, la extensión para cualquier símbolo, para todo X símbolo, puede ser terminal o no terminal, X va a derivar, digamos, eso sería como derivan N pasos, en este caso derivan 0 pasos hacia sí mismo, ¿no? Es recursivo, ¿no? Entonces deriva hacia sí mismo. Y el paso 2 sería precisamente la transitividad. Si X deriva en Y deriva en Z, entonces X deriva en N o más pasos hacia Z, ¿no? Lo que estamos diciendo. De hecho, eso es lo importante, porque precisamente nosotros, por ejemplo, pensemos acá en esta, ¿dónde estamos? Acá. Pensemos en esta cadena de derivaciones, entonces si aplicamos precisamente recursivamente la extensión de la derivación, pues lo que vamos a tener, pues de hecho vamos a poner un ejemplo, vamos a poner aquí el ejemplo con, como decíamos, con la gramática 0,1, 0S1, ¿no? Entonces, si tenemos la derivación 0 deriva en 0S1, este 0S1 puede derivar en 0S1, por ejemplo, 1, 1, porque ya le metí otro 1, y esto deriva en 0, 0, tenemos que poner otro 0, 1, 1, 1. Entonces, con la extensión, esto lo podemos abreviar como S, deriva en N pasos, digamos, en este caso en 1, 2, 3 pasos. Entonces le ponemos aquí la estrellita, deriva en 0, 0, 0,
1, 1, 1, ¿no? Entonces esto abrevia todo esto. En lugar de escribir todo esto, simplemente escribimos todo esto. Entonces nos va a ser muy útil para pues, definir la gramática de contexto, como para definir las demostraciones que vamos a hacer, ¿no? Entonces les voy a poner también esa lámina que me falta aquí para precisamente entender esto, ¿no? Entonces ahora sí podemos también definir el lenguaje de una gramática libre de contexto como todas aquellas cadenas que derivan en n pasos desde el símbolo S hasta esa cadena. Aquí otra vez, de hecho este es el ejemplo que teníamos aquí, si deriva el epsilon, entonces tenemos esta derivación. De hecho, bueno, es un poquito, este no es el mismo, este es el lenguaje de los palíndromos, si no me equivoco, o parecido. Sí, es el lenguaje de los palíndromos. Bueno, que tienen como como algo en medio. Entonces aquí tenemos precisamente esta gramática y vemos que, por ejemplo, en particular la cadena 00100 pues es parte del lenguaje porque pues deriva en esos. De hecho, S deriva en n pasos, bueno, 00100 deriva en n pasos de S. Entonces, por lo tanto, es parte del lenguaje de la gramática. Entonces, sí vamos a estar checando cuando una cadena pertenece a la gramática, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a hablar de la forma sentencial, que es como una forma sentencial es una derivación intermedia que no es terminal, que es precisamente tenemos pues un símbolo y tenemos una cadena que es una cadena de terminales, puede ser o no terminales, o sea, la forma sentencial incluye las derivaciones terminales como a las no terminales. Y también vamos a hablar de forma sentencial izquierda cuando derivamos desde la izquierda. Aquí me faltó el alfa también, aquí hay un errorcito, voy a corregir esos errorcitos. Aquí falta deriva hacia alfa, y aquí deriva, y también forma sentencial derecha, pues sería que deriva en la derecha, ¿no? Por ejemplo, aquí es interesante, porque vamos a pensar en la gramática que tenemos acá, ¿no? Entonces, vamos a ver, déjenme ver, vamos a pensar en esta gramática de acá. Vamos a visualizar esta gramática en el pizarrón. Entonces, en particular, por ejemplo, una forma sentencial va a ser, pues como decíamos, E más E, ¿no? E por E, ¿no? Vamos a poner eso. Bueno, E por C, vamos a poner. Entonces, esta es una forma sentencial. Pero también podemos hablar de una forma sentencial izquierda, que sería algo de esta forma. Bueno, de hecho, esta de acá, no es una forma sentencial izquierda. Aquí ponemos el M, ¿no? Porque precisamente si quisiéramos desarrollar, o sea, aquí vamos a ponerle un tache porque esta de acá no es una forma sentencial izquierda. Porque el problema aquí es que si yo quisiera derivar esto, o sea, lo primero que hago es derivar en E, después E deriva bueno, E es el inicial, entonces deriva, o sea, deriva en sí mismo, ¿no? Yo aquí tenemos que poner estrellita. Entonces, E va a derivar en E más E, ¿no? Pero vamos a pensar que es izquierda, o sea, que es izquierda esta, entonces deriva en E más E. Entonces, lo que me dice la forma sentencial izquierda es, siempre deriva la variable de la extrema izquierda. Entonces, no puedo llegar a esta forma porque tengo que derivar esta de acá. Entonces, esta tendría que derivarse primero ya sea en I o en algo. Entonces, esta de acá no es forma sentencial izquierda, pero sí es forma sentencial. De hecho, es forma sentencial derecha, pero no izquierda. Igual puedo tener formas sentenciales derechas que no sean ser formas sentenciales izquierdas. Entonces, también va a ser importante, por eso distinguimos las formas sentenciales izquierdas de las derechas. Y en particular, como veremos más adelante, nos interesarán las formas sentenciales izquierdas, ¿no? Y bueno, entonces aquí tenemos estas formas acá. Y bueno, también algo importante de las gramáticas va a ser los árboles. Entonces vamos a generar un árbol sintáctico, que esto ya lo hemos visto al principio del curso. Generalmente un árbol sintáctico va a ser un árbol ordenado con raíz. Vamos a decir que este árbol se va a llamar T, que va a tener un conjunto de aristas y un conjunto de nodos. Entonces, precisamente este árbol va a asociarse a los símbolos de la gramática. El nodo raíz siempre va a ser el símbolo inicial S. Y después vamos a tener los nodos interiores N, que van a estar asociados a las variables no terminales. Y las hojas van a ser generalmente terminales. Aquí pueden ser, si no son, pueden ser no terminales, pero pues en general, si son no terminales es porque el árbol, digamos, porque porque no pertenece a la gramática o no hemos acabado el árbol, pero también pueden ser epsilon, entonces en ese caso también es válido hacer epsilon, pero si no está quedado con epsilon, entonces epsilon no puede tener
más compañeros. O sea, Epsilon va a ser el único hijo de su padre y por lo tanto pues tampoco va a tener hijos, ¿no? En general. O sea, siempre vamos a tener que en el árbol solamente, si vamos a hacer un Epsilon, simplemente vamos a tener un padre. O sea, no puede haber como vecindad en Epsilon. Y además, lo importante aquí, precisamente si tenemos una regla en la gramática de la forma A deriva hacia x1, x2, xk, entonces A va a ser un nodo y vamos a derivar los hijos de A en el árbol, que van a ser los símbolos del cuerpo, que va a ser x1, o sea, x1 va a ser un hijo, x2 va a ser otro hijo, x3 va a ser otro hijo, todos van a ser nodos, ¿no? Es la forma que vamos a definir el árbol de manera formal. Y pues aquí se puede ver fácilmente lo que hace eso, ¿no? Aquí tenemos esta gramática que es S SX, YZ, bueno, esta de acá, YSZ, X, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, X deriva a ASB, a B, de hecho es como la gramática que teníamos, es la de ANBN, básicamente, pero un poquito más complicada. Pues, por ejemplo, aquí tenemos Y deriva en A y Z deriva en B, ¿no? Entonces tenemos estas formas de acá, y pues tenemos precisamente, como existe S, deriva en X, entonces podemos poner S deriva en X. Después tenemos X deriva en ASB, entonces ponemos ASB son símbolos, entonces ponemos como hijo a S y a B. Y después tenemos otra vez S, pues S como no es terminal podemos seguir derivándolo, entonces S deriva en SX, que sería esta primera regla, S deriva en SX, entonces ponemos a S y X como sus hijos, y S puede derivar en X y X puede derivar en A, B, entonces ponemos A y B, y bueno, X puede derivar en A y B, entonces nos queda A, B, B, A, B, A, B, B, ¿no? Nos queda ese símbolo. Entonces podemos hacer esa derivación. De hecho, esta no es la de ANBN, sino que también podemos meterle un signo en medio, ¿no? Como AN símbolo, BN. Y bueno, aquí hay otro árbol. Entonces, A, B, A, B, B. También es parte de la gramática, ¿no? Del lenguaje de la gramática. Y en general, precisamente, la producción de un árbol es la cadena que va a resultar de concatenar los nodos hijos, o sea, las hojas, básicamente, de hecho son las hojas, es la cadena que va a resultar de concatenar estas hojas, pero precisamente de orden de izquierda a derecha. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos esta derivación de esta gramática, y si concatenamos A, B, A, B, A, bueno, B, A, B, B, A, B, B, A, o sea, de izquierda a derecha, que nos queda esta de acá, entonces decimos que esta es una producción del árbol de la gramática. Entonces, de hecho, es una producción de la gramática. Vamos a hacer un ejemplito acá en el pizarrón. De hecho, con la gramática que hemos estado trabajando, que es el de ANBN, o 01, no, 01, 01. Tenemos esta gramática, ¿no? Que era bien simple, deriva en 01 y deriva en 0S1. Entonces aquí, de hecho aquí podemos asociarlo con las producciones, porque tenemos, por ejemplo, S va a derivar en 0S1, ¿no? Esta es una S. Y acá tenemos el 1. Pero esto, pues es básicamente la producción 0S1. Entonces, esto de acá lo podemos asociar a esta producción. Después, bueno, S puede derivar otra vez en 0S1. S1, acá. Entonces, esto podemos pensarlo. Si tomamos los dos niveles, pues es 0S1 deriva en 0, el contexto, el hijo, 0S1, bueno, los hijos, 1, ¿no? Pues como que estamos por niveles, como que vamos viendo las producciones. Y finalmente, pues tenemos, bueno, ya para acabar, vamos a poner aquí que ya deriva en 0,1 para ya no hacerlo más largo. Pues aquí tenemos precisamente que la producción, o sea, tenemos 0, 0S, ese es el nodo que vamos a expandir, y entonces expandimos el nodo y nos da la derivación 0, el contexto 0, 0, 1, 1, 1. Entonces, precisamente el lenguaje, o sea, podemos asociar los árboles de derivación, los árboles sintácticos a las derivaciones y ver que precisamente pues en cada nivel como que vamos haciendo, o sea, el contexto es lo que va restando los terminales que vamos obteniendo y las variables pues son las variables que podemos ir expandiendo, que son las derivaciones que vamos a estar teniendo. Y entonces, pues al final podemos ver, de hecho lo que vamos a concluir, o sea, de aquí podemos demostrar, o sea, ya sabemos que el lenguaje de una gramática es el lenguaje que va desde S hacia desde S en N más pasos hacia W, entonces podemos concluir que si existe un árbol cuyas hojas, cuya producción sea la cadena, es decir, vamos a poner así, T, bueno, no vamos a poner así, W es producción de T, vamos a poner así, entonces W, esto va a implicar
Por lo tanto, entonces, W es parte del lenguaje de la gramática, porque el árbol se construyó con la gramática, y como podemos ver, pues, hacer esta construcción del árbol, pues nos dice que hay una derivación desde el inicial hasta el final. Y entonces concluimos esto, ¿no? Finalmente los árboles también nos van a servir para ver cuáles cadenas pertenecen al lenguaje. Entonces vamos a dejarlo por aquí. No sé si hay una pregunta, alguna duda. Ya acabamos con estos árboles.